¿Qué tal, señor Song? Un cordial saludo. Este es el video que le había dicho para trabajar las marcas de registro a través del corte por contorno. Ok, lo primero es tener el CorelDRAW y una imagen, un mapa de bits. Aquí voy a trabajar yo la imagen de una chica simplemente para contornear. Debemos de ver que en el botón del cohete estén instalado marcas de registro y cortar plotear, que son las dos opciones que vamos a necesitar, las cuales vienen en el disco original de GrafTech. Ok, puede ser una imagen mapa de bits como la que yo voy a trabajar ahorita, podría ser una imagen vectorial, no pasa nada, puede ser cualquiera de los dos. Ok, lo primero que debemos de hacer es usar esta herramienta, la herramienta Bezier, que sería aquí donde está mano alzada, la primera que le sigue, herramienta Bezier. Con este de Bezier lo que debemos de usar es el zoom de Corel para que la capa de corte quede lo mejor posible. Entre mejor esté hecha la capa de corte, pues va a quedar mucho mejor cortado mi figura. Simplemente voy presionando puntos, pongo el mouse donde yo quiero y presiono un punto. No tengo que dejar presionado el botón del mouse, simplemente ir punteando, por así decirlo. Puede ser un poco elaborado la primera vez, pero ya es una imagen que queda trazada para siempre. Para cuantas veces necesite, simplemente la imprimo y la corto. O la misma imagen la puedo clonar varias veces, como para hacer una plantilla donde estén varias imágenes y se haga el corte por contorno de estas mismas. El único detalle que debemos de observar cuidadosamente es que a la vez que termine en el último nodo, sea el mismo que el primer nodo. Esto quiere decir que cuando le dé toda la vuelta a la imagen, en el primer nodo con el que comencé, le dé doble clic ahí mismo y ver que todo se mueva como una sola capa de corte. Bueno, aquí obviamente la capa de corte tiene que ser fina, tiene que ser bien detallada. Entre mejor detalle tenga, va a ser mejor la calidad de nuestra imagen. Aquí la voy a hacer rápido yo porque es solamente para ejemplo. Realmente ya tengo una capa de corte yo que había hecho antes para nuestra imagen. Ok, el detalle sería terminar la capa de corte dando la vuelta hasta llegar al primer nodo con el que comenzamos. Obviamente, pues a manera de ejemplo es rápido, pero sería tratar de encontrar que en todos los puntitos corresponda a la capa de corte. Simplemente ya cuando llegue al primer nodo es doble clic justo sobre él. Me doy cuenta que lo hice correcto. Si selecciono la capa de corte y simplemente la puedo mover con las flechas del teclado y todo se mueve como una sola pieza. Yo aquí lo voy a borrar puesto que ya tenía mi capa de corte perfectamente trazado antes de comenzar con el ejemplo del cómo era el trazo. Aquí le doy un zoom, es más fácil verlo así, que es a líneas de dibujo simple mi capa de corte. Si yo le pongo vista normal, es así como se ve. Para trabajar con la capa de corte le pongo líneas de dibujo simple. Una cosa que me va a ser muy útil es en herramientas el administrador de objetos, que es este cuadro que abre ahí. De modo inicial, así aparece el administrador de objetos. Yo aquí con este botón que dice nueva capa, le voy a agregar una capa a la cual le voy a poner el nombre de corte. Ya quedó esa capa hecha. ¿Y qué es lo que hago? Que mi capa de corte seleccionada simplemente la voy a arrastrar a donde dice corte. ¿Para qué? A través del botón del ojito es mostrar o ocultar.
Igual sería con la impresora, que sea imprimible o no imprimible. Lo que yo tengo que hacer es que esté no imprimible, la impresora no queda seleccionada, para que cuando yo imprima este gráfico no se vea la capa de corte. Ok, algo que puedo hacer es simplemente copiar y pegar el mismo gráfico en pequeño junto con su capa de corte para hacer otra copia igual. En Corel el modo rápido de hacer esto es ponerle simplemente control más utilizando el teclado. Y ahí lo que yo haya seleccionado y le haya puesto control más simplemente se duplica, se triplica. Este sería una opción como para cortar 4 objetos con diferentes capas de corte. Nada más aquí en corte debe de estar el mapa de bits que dice RGB mapa de bits dentro, todos. Aquí dice capa 1. Esa capa 1 RGB quiere decir que es el mapa de bits. Y en corte debe de quedar la curva de relleno muy fino, que sería la capa de corte. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo sé que si es así? Simplemente si selecciono, ahí queda seleccionado qué es lo que estoy moviendo. Ahí veo que son las capas de corte. O si necesitara el mapa de bits, ahí se selecciona. Al yo tocar aquí en el administrador de objetos, en mi gráfico se selecciona automáticamente. Ok. Ahí quedó. Quedamos que el ojito es para que sea visible o no visible. Y la impresora es para que sea imprimible o no imprimible. Yo quiero que todo salga impreso, pero sin la capa de corte. Hay que recordar que en la parte superior de nuestra hoja para trabajar debemos dejar mínimo 5 centímetros de margen para que lo pueda leer. Lo que sigue es hacer un rectángulo que abarque todas nuestras marcas de registro, que va a ser el que se transforme en nuestras marcas de registro, y tiene que abarcar tanto la capa de corte como el mapa de bits. Debo de dejarlo seleccionado, ese rectángulo. El rectángulo lo puedo modificar, estirar, alargar. Ahorita todavía puedo modificarlo, inclusive puedo mover todos los gráficos un poquito más y no hay ningún problema. El detalle es que solamente esté ese rectángulo seleccionado a la hora que yo presione el botón de marcas de registro aquí en el cohete. En cuanto yo presiono el botón de marcas de registro me va a aparecer esta ventana. Esta ventana tiene esa configuración que debe de estar igual en su plotter. Según yo, en su plotter está esta misma configuración. Si no, lo podemos trabajar por teléfono, no pasa nada. Son pasos muy sencillos. El detalle es este botón que dice convertir rectángulo, dejarlo seleccionado con la palomita. Le doy OK y ese rectángulo que habíamos hecho se transforma automáticamente en las marcas de registro. Y aquí en el administrador de objetos ahí aparecen. Lo que sigue es o irme archivo imprimir o simplemente podría apretar control P y van a abrir todas las impresoras que tenga yo disponibles. Aquí puede ser cualquier tipo de impresora, ya sea láser o ya sea inyección de tinta, qué sé yo, y simplemente le pongo imprimir. Como está, que no se imprima la capa de corte, va a salir la imagen lisa sin ningún detalle y las marcas de registro únicamente. Una vez que yo tengo mi hoja impresa, puedo regresar aquí al administrador de objetos y volver a poner que sea imprimible la capa de corte. No creo que afecte mucho, pero simplemente ahí lo checo que esté. Ya están ahí sus marcas de registro, ya está la hoja, tiene margen arriba, a los lados no está muy pegada para que los rodillos del plotter lo pueda agarrar. Simplemente esta hoja, así como salió, hay que meterla en el plotter con la parte de arriba, donde es el margen, hasta arriba, y el cabezal, eso sí hay que tener mucho cuidado, debe de quedar exactamente aquí, a 3 centímetros del primer marca de registro inferior derecha. Debe de quedar a 2-3 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando escanee va a estar haciendo movimientos donde tiene que localizar ambas marcas de registro. Localizando este primer marca de registro, ya automáticamente localiza los otros 4. De aquí seguiría simplemente ir a cortar, plotear. Va a leer las marcas de registro, va a leer las capas de corte.
y ya simplemente hay que ponerle enviar a cortar. Ya no se pueden modificar las copias ni nada. Aquí sería solamente enviar a corte, pero teniendo en cuenta que la hoja impresa debe estar en el plotter exactamente como se ve aquí en la computadora, con la muchacha con la cabeza hacia arriba y el cabezal ubicado en la esquina inferior derecha de la primera marca de registro. Ahí sigue leyendo el Corel el trabajo, capa por capa. Entre más capas de corte tenga, pues es un poquitito más tardado. Eso va a ir de acuerdo a la configuración de su máquina, la memoria que tenga su computadora. Ahí está terminando de leer. Hay que recordar que entre más vectores tenga la capa de corte, pues va a tardar un poquitito más en leer. Igual si fuera un vector, una imagen hecha con vectores, con una capa de corte hecha en un vector, hay que ponerle simplemente sin relleno al vector que yo quiero que sea en la capa de corte. Y sería el mismo sistema, todo igualitito. Aquí está tardando un poco mi máquina en leer eh, las capas de corte. Imagino que ha de ser por la grabación que se está haciendo. Media memoria de estar en la grabación y media memoria en el programa este de corte. Generalmente tarda menos, es sencillo, es realmente rápido. Bueno, aprovecho el tiempo para decirle que, por ejemplo, esta sería mi hoja de un material que tiene que ser imprimible y ploteable. Usted cuando trabaje con esta marca de registro, yo primero le sugeriría usar la plumilla base agua para que no gaste en una hoja de un material especial que sea cortable e imprimible, sino solamente en una hoja de papel bond hacer este tipo de prueba y con la plumilla base agua dibujar donde debería de cortar. Y es una opción de trabajar marcas de registro para ubicar las marcas, ver la escaneada y todos esos detalles. Y ya perfeccionando, pues ya manejar un material imprimible que sea cortable. Una opción también para no tener que dejar márgenes sobre el papel que es imprimible y ploteable sería hacer una plantilla en la parte de abajo, no sé, cartulina o algo así, que sea un poco más grande. ¿Para qué? Para que las hojas salgan completamente cortadas. Ok, aquí ya mandó las capas de corte. Aquí no hay nada más que hacer, simplemente presionarle enviar una vez que tenga mi gráfico exactamente igual como lo veo aquí en el preview. Yo ahorita no tengo un plotter conectado a mi máquina, es por eso que no puedo continuar. Pero aquí cuando yo presiono enviar, generalmente me aparece un cuadro que me dice que sitúe el primer cabezal, bueno, el cabezal del plotter de corte en la primera marca de registro, que sería este punto, 2 centímetros abajo de la primer marca de registro de la derecha y justo abajo enfrente. Y ya es todo. Simplemente le pongo enviar y aceptar OK y queda listo. No es, no es mayor detalle. El único requisito es que su plotter esté configurado. Según yo, su plotter está configurado. Si no, lo podemos checar por teléfono. Me parece que a grandes rasgos es todo. Es cómo debe de manejarlo. Cualquier otro detalle, pues será una segunda edición del video. Saludos.